Salmo 37, versículo 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesús nos dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en la conocida parábola del Hijo Pródigo, el Señor nos muestra el corazón de Dios. Esta enseñanza trata de un hijo que le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde y luego viaja a un país lejano y allí derrocha toda su fortuna viviendo una vida desenfrenada. Cuando regresa a su pueblo sin dinero y con un aspecto lamentable, ve que el solo hecho de su retorno ha complacido a su padre. El padre mandó traer el mejor traje, lo vistió con él y le puso un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Más aún, se alegró tanto que mandó matar un becerro engordado para festejar el regreso de su hijo. Y la primera parte de Lucas capítulo 15, versículo 24 menciona: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el corazón de Dios. Le pregunto, ¿cuántos cristianos pueden decir que en verdad conocen el corazón de Dios? Los que sienten el amor de Dios en su corazón no podrán hacer nada que pueda herir el corazón de su Señor. Pensarán la manera en la que pueden agradar a Dios. Dios se complace cuando un pecador se arrepiente y se aleja del pecado. Sin embargo,
estará aún más complacido cuando un hijo arrepentido vive de acuerdo a su voluntad, conoce su corazón y lo ama con amor sincero. Por eso, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4, cita lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. A partir de hoy, voy a compartir la serie de mensajes titulada Cómo agradar a Dios. A través de estas prédicas, espero que todos ustedes puedan amar a Dios con todo su corazón y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos, aun cuando pueda tener problemas en su vida o haya arrastrado maldiciones generacionales debido al pecado de sus padres, e incluso si esas maldiciones llegan a la tercera o cuarta generación, si llega a agradar a Dios en su vida cristiana, Dios lo liberará de toda maldición y responderá a sus oraciones. Espero que escuche con mucha atención estas prédicas para que pueda agradar y complacer a Dios en su vida cristiana y así hallará solución a todos sus problemas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios les conceda los deseos de su corazón y sus problemas sean resueltos y así pueda glorificar a Dios, tal como está escrito en el Salmo 37, versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Estimado público, antes de iniciar esta serie de prédicas, voy a compartirles un poco más acerca del hijo pródigo que regresó a casa. Supongamos que ese hijo, quien era la gran alegría de su padre, deja nuevamente el hogar y vuelve a despilfarrar el dinero de su padre. Le pregunto, ¿cómo creen que se sentiría ese padre? Debe haber sufrido más que la primera vez en la que su hijo dejó la casa. Lo mismo ocurre con la relación entre Dios y sus hijos. Por eso, la Biblia varias veces advierte de ese peligro y nos manda a no volver a pecar después de habernos arrepentido. En la segunda parte de Juan capítulo 8, versículo 11, Jesús le dice lo siguiente a la mujer que fue atrapada en adulterio. Y cita la Escritura: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor le dijo que no la condenaba y le advirtió que no pecara más. Después de recibir a Jesús como su Salvador, todos ustedes saben que no deben pecar de nuevo. No obstante, hay quienes continúan pecando una y otra vez. Pecan voluntariamente después de conocer la palabra. Así, levantan un muro de pecado entre ellos y Dios. Sí, Jesús le dijo a esa mujer que no la condenaba, pero también le advirtió que no pecara más. En Juan capítulo 5, versículo 14, el Señor le dice lo siguiente al hombre paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En este pasaje, el Señor le dice a ese hombre que, aun cuando ya estaba totalmente sano, si pecaba de nuevo, algo peor le podía ocurrir. Algunos dicen que luego que Dios los ha sanado completamente de una enfermedad, sienten de nuevo dolor. Le pregunto, ¿acaso eso puede ser cierto? ¿Acaso podrían sentir otra vez dolor si ya están sanos? Les voy a decir por qué sienten dolor de nuevo. Sienten dolor otra vez no porque no hayan sanado, sino porque han vuelto a pecar o han dudado de su sanidad. En el hospital les habían diagnosticado que ya no tenían ninguna enfermedad. Entonces, ¿cómo pueden decir que Dios no los ha sanado? Si estaban enfermos y el virus había desaparecido, ¿acaso no estaban sanos? Los que no podían caminar,
lo han vuelto a hacer. En realidad habían sanado, pero como dejaron de orar y volvieron a pecar, Dios alejó su rostro de ellos y algo peor les pasó. Si 10 personas sanan y todas ellas vuelven a sentir dolor de nuevo, entonces debe haber algo malo en ello. Pero ustedes han sido testigos de la sanidad divina de muchos hermanos que aún ahora gozan de buena salud. Puede que algunos hayan tenido una recaída. Eso se debe a que pecaron otra vez. No obedecieron los mandamientos de Dios. Por eso Dios se apartó de ellos. Es porque cuando alguien peca de nuevo, se vuelve esclavo del pecado. La primera parte de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, señala: el que practica el pecado es del diablo. Hermano, cuando usted peca, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo. Y el diablo se opone a Dios. Continúa la escritura: porque el diablo peca desde el principio. Si los hijos de Dios, quienes han recibido su gran amor y gracia, olvidan ese amor y esa gracia y se vuelven esclavos del diablo otra vez, Dios alejará su rostro de ellos. Pregúntese entonces, ¿cuál será su final? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22, menciona al respecto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escuche bien el pasaje. Lo repito: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, el pecado que comete por desconocimiento es también pecado. Sin embargo, Jesús dijo que el castigo que recibirá aquel que ha pecado sin saberlo será más ligero que el que ha pecado a sabiendas. Es menos grave pecar no conociendo la palabra que conociéndola. Ahora bien, tal vez piense que sería mejor no haber escuchado la palabra de Dios. Le pregunto, ¿está bien que los niños no crezcan ni coman? Claro que no. Tienen que comer y deben crecer. No escuchar la palabra de Dios es no comer su alimento espiritual. Si no la oye, va a morir. Es decir, su espíritu va a morir. El Espíritu Santo que está en usted se apagará. Por eso es necesario comer espiritualmente la palabra de Dios. Es decir, debe escuchar el mensaje de la palabra para conocer la verdad. De esa manera podrá hallar e identificar su pecado. Algunos llegan a la santidad rápidamente cuando se dan cuenta de su pecado, pero otros se pervierten aún más al darse cuenta de su maldad. En vez de despojarse del pecado, pecan y se corrompen más. En ese caso, hubiera sido mejor para ellos no conocer la verdad. ¿Recuerdan el proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito? Son aquellos que se arrepintieron de sus pecados, pero los volvieron a cometer de nuevo. Llegaron al primer, segundo y aún al tercer nivel de fe, pero
de nuevo regresaron al segundo o al primer nivel de fe. Dios dice que son como los perros o los cerdos. Y ese mismo proverbio continúa diciendo: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esto implica que las personas se vuelven como perros y cerdos. Supongamos que lava un cerdo. ¿Acaso usted cree que ese cerdo de ahí en adelante permanecerá limpio? Claro que no lo hará. No importa lo limpio que esté, el cerdo irá otra vez al lugar más sucio que puede encontrar. Es lo mismo con el perro. Si vomita, volverá al lugar donde vomitó. No sé si los perros que actualmente se crían en casa lo hacen o no, pero los perros de la calle sí lo hacen. Ahora bien, cuando actúa como un perro o un cerdo, le pregunto, ¿cómo cree que se sentirá Dios? Si los hijos de Dios olieran mal, olieran a muerte, ¿se imaginan lo desagradable que sería para Dios? Hermano, recuerde este mensaje. Si vive como un cerdo, será muy difícil que reciba otra vez la gracia de Dios. Satanás lo atrapará y lo atará. Será esclavo del diablo y, finalmente, irá camino de la muerte eterna. Los espíritus malignos harán todo lo posible por llevar a la mayor cantidad de almas al infierno. Tentarán a los que todavía tienen esa naturaleza pecaminosa. Son los que dicen que creen en Dios, pero dan rienda suelta a su naturaleza pecaminosa y no resisten a Satanás. Por ello, si es hijo de Dios, si ha sido perdonado por su gracia, siempre deberá estar alerta y orar para no caer en tentación y recibir el poder y la gracia del cielo. Dios le dará su gracia y poder, y el Espíritu Santo que mora en usted también lo ayudará en su debilidad si clama en oración continuamente, y así podrá crucificar su carne con sus pasiones y deseos. La mayoría de los miembros de nuestra iglesia han recibido esa gracia y ese amor de Dios. Gozan de verdadera paz y descanso y han echado sobre el Señor todas las cargas que los habían estado oprimiendo durante tanto tiempo. Ahora son libres del pecado y del yugo del pecado y de la muerte. Con la sangre preciosa del Señor Jesús, Dios limpió a todos los que se arrepintieron de sus pecados de todo corazón y decidieron caminar en la luz. Dios no asusta a sus hijos recriminándoles por los errores cometidos. Más bien, siempre acepta al que confiesa y se arrepiente de sus pecados con verdadera fe. No obstante, algunos no conocen la grandeza del amor de Dios, ni creen en Él y malinterpretan la misericordia del Señor pensando que no deben confesar su pecado. Hermano, de acuerdo a la ley espiritual, si tiene algún pecado no confesado de cual no se ha arrepentido, Satanás tendrá jurisdicción sobre su vida a través de una especie de yugo espiritual de pecado. Por eso le podrá sobrevenir alguna enfermedad u otra clase de dificultad. Lucas capítulo 12, versículo 59 menciona: te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Repito el pasaje, escuche con atención. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús dijo que tendrá que pagar hasta el último céntimo. Debe entender lo inmenso del amor y de la gracia de Dios al perdonarlo de sus pecados luego de haberlos confesado y haberse arrepentido de ellos. Aún si no confiesa sus pecados, Dios es el único que puede ver el interior de su corazón. Así que si trata de ocultar algo de Dios, eso significa que no cree en su amor y que intenta engañarlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, señala al respecto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para ser perdonado, debe confesar sus pecados con los labios, es decir, en voz alta, y cada uno por su nombre. Además, deberá alejarse de ellos.
Esto es, no pecar más. Si no se aleja de ellos, eso querrá decir que en verdad no se ha arrepentido. Más bien, demostrará que se ha burlado de Dios. El Salmo 32, versículo 5 declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escuche bien el pasaje. Lo repito. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista no encubrió su maldad. La declaró y confesó. Solo cuando lo hace de esta manera podrá dejar de pecar. Dios le dará poder para hacerlo. Solo si se arrepiente de sus pecados de todo corazón, sin encubrirlos, podrá recibir gracia y poder para hacerlo. Hermano, debe dejar de pecar. Por eso, el salmista dice que el Señor perdonó su pecado cuando lo declaró a Dios y no ocultó su iniquidad. Y el Salmo 34, versículo 18 menciona: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este versículo menciona que Dios salva a los contritos de espíritu, es decir, a los que se arrepienten de corazón y deciden no pecar más. Dios perdona a los que se sienten avergonzados por sus pecados y deciden no volver a pecar nunca más. Espero que todos se lleguen a arrepentir de corazón de todo pecado que hayan cometido ante Dios y así puedan tener una íntima relación con Él. Es mi deseo que lleguen a alcanzar esa perfecta salvación y así, por ese gran amor y gracia de Dios, sean el gozo permanente del Señor. Los que habían sido perdonados por el amor y la gracia de Dios de pecados imperdonables deberán comenzar de nuevo a acumular una a una sus recompensas en el cielo. Deben empezar de nuevo. Todas las recompensas anteriores habrán desaparecido. Es decir, las recompensas de los que han cometido pecado que conduce a la muerte se habrán perdido. Por eso, deberán comenzar a atesorar recompensas a partir de ahora. Ahora bien, si se comete cualquier otro pecado que no sea de muerte, pero se arrepiente de corazón, sus recompensas no desaparecerán, seguirán allí. Pero las recompensas para aquellos que han cometido pecado que conduce a la muerte habrán desaparecido. ¿Saben por qué? Deberán empezar de nuevo. Porque los que han cometido pecado de muerte están condenados al infierno y sus recompensas ya no valen nada. Si murieran en ese mismo momento, irían al infierno. Por eso, sus recompensas simplemente desaparecen. Les doy un ejemplo. Tenemos un padre que tiene 3 hijos. Su segundo hijo es millonario. Así que el día en el que su padre cumple 60 años, este hijo le da una fiesta espléndida e invita a todos sus vecinos. El hijo les obsequia a sus padres un viaje alrededor del mundo y les dice que es hora que descansen y disfruten de la vida. Entonces, casi al final del agasajo, los otros 2 hijos y sus esposas se ponen celosos. Las esposas de esos otros hijos han hecho todo en la cocina para que la recepción resulte bien, pero la esposa del segundo hijo no ha hecho nada. ¿Saben por qué? Porque, como es rica, no le gusta trabajar. Tanto la esposa del hermano mayor como la del hermano menor se quejan de la mujer del segundo hermano. Pero eso no queda ahí. También molestan a sus maridos recriminándoles por no tener un mejor trabajo y ganar más dinero. Ahora bien, en realidad, la actitud de la esposa del segundo hermano no justifica de ninguna manera los celos de las otras 2 esposas. Sentir celos no es nada bueno, y aun si alguien no es del todo malo, si exterioriza esos celos, dará una muy mala impresión. Volviendo al ejemplo,
Entonces, los otros dos hijos se enojan con el segundo. Se sienten mal por la forma como el otro hermano ha hecho alarde del regalo a sus padres al obsequiarles un viaje alrededor del mundo y también por no haberlos tratado bien. El hermano mayor le dice al segundo hermano que le está agradecido por haber asumido todo el gasto del agasajo a sus padres y por la oportunidad que les da de viajar por todo el mundo. Pero le dice que no debe ser tan arrogante. Le señala que su esposa no ha colaborado en nada en la cocina y su actitud y comportamiento, como el de su esposa, han sido del todo groseros. Finalmente le pide que reflexione sobre eso. Asimismo, el hermano menor agrega que, aun cuando es pobre, eso no justifica que lo trate tan despectivamente. En esas circunstancias, si el segundo hijo se mantiene en calma o si dice que siente mucho todo lo que ha sucedido y que, por favor, lo perdonen a él y a su esposa y que de ahora en adelante va a tener más cuidado en tratar mejor a sus hermanos, todo estaría en paz. Pero si el segundo hermano se enoja, entonces el agasajo de cumpleaños se arruinará. Les hago una pregunta. Al ver esta escena, ¿cómo creen que se sentirán los padres? ¿Se irían de la casa o simple y llanamente darían por terminado el agasajo? Lo que desean los padres es tener paz y que haya paz en su familia y entre sus hijos. La fiesta de cumpleaños acabaría en un completo desastre. ¿Y qué dirían los vecinos y amigos? ¿Acaso dirían que es una familia feliz o dirían que el dinero no puede comprar la felicidad? Es lo mismo con las recompensas. Las recompensas en el cielo para los que han despreciado a Dios cometiendo pecados de muerte, aun cuando Dios haya dado a su único hijo como sacrificio expiatorio, eso no les valdrá de nada. La pregunta es, ¿aún permanecen las recompensas de los que no han cometido pecado de muerte? En el ejemplo anterior, supongamos que los hijos terminaran el banquete en paz después de haberse reconciliado entre sí y haberse arrepentido y haberle pedido perdón a sus padres. Si hubieran hecho eso, ¿acaso sus padres se hubieran enojado? Claro que no, no lo hubieran hecho. Y los vecinos también hubieran elogiado la actitud de todos los hermanos, diciendo que aun cuando parecían estar enojados por un momento, ahora están en paz de nuevo. El banquete hubiera terminado bien y en paz. Los padres se hubieran sentido inquietos por un momento, pero luego todo hubiera sido felicidad de nuevo. De esta manera, no desaparecen las recompensas para aquellos que no cometen pecado de muerte. Y después los padres hubieran dicho a sus amigos y vecinos que todos sus hijos les ofrecieron una gran fiesta y que estaban muy felices por ello. Les hubieran comentado que les habían obsequiado un viaje alrededor del mundo. Así se mantendrán las recompensas en el cielo. Si los hijos estropean el agasajo, los padres no irían de viaje. No podrían alabar a sus hijos frente a sus amistades ni mencionar el obsequio que les habían hecho. Se sentirían avergonzados. Estoy siendo claro, hermanos. Dios dice que los que cometen otra vez pecado de muerte deberán empezar de nuevo a acumular sus recompensas en el cielo, a pesar que se arrepientan de todo corazón y sean perdonados. Sin embargo, será muy difícil para ellos entrar a la Nueva Jerusalén. Pero no tienen por qué desanimarse. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de ustedes ya ha aprendido la palabra de Dios. Se necesitan varios años para que los nuevos creyentes aprendan las leyes espirituales. No obstante, algunos ya tienen este conocimiento y podrán rápidamente obedecer los mandamientos y vivir de acuerdo a ellos. Podrán prepararse para llegar a la Nueva Jerusalén. Dios les dice que no es demasiado tarde si se preparan como las novias escogidas del Señor. ¿Saben por qué? Porque conocerán la verdad, porque sabrán la voluntad de Dios y conocerán el corazón del Señor.
Hermanos, no es tarde para obedecer y vivir conforme a la palabra de Dios. Dios me ha mostrado que cuando alguien sirve al reino de los cielos, se le está edificando una hermosa mansión en el cielo con materiales celestiales. Pero cuando alguien transgrede voluntariamente la voluntad de Dios, su morada desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera polvo que se lo lleva el viento. De esta manera, no importa lo mucho que alguien se haya esforzado por acumular recompensas en el cielo sirviendo durante su vida cristiana, si comete un pecado que conduce a la muerte, no podrá entrar en el cielo y todas sus recompensas desaparecerán. Si hiere el corazón de Dios haciendo las obras de la carne, las recompensas en el cielo también se reducirán. En ese caso, deberá servir en su iglesia con todo su corazón y demostrar su amor a Dios, incluso en cosas pequeñas, como si estuviera empezando de nuevo. Deberá acumularlas una a una con fe, porque Dios se agrada en las obras que se hacen con fe y por fe. Espero que cada uno de ustedes, a partir de ahora, sea de gran alegría y gozo a Dios. Y si sus recompensas en el cielo han disminuido, es mi deseo que haga todo lo posible para recuperarlas y acumular más que en el pasado. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer para agradar a Dios? Hay muchas maneras de agradar a Dios, pero no importa lo que haga. Lo más importante es que lo haga con todo amor al Señor y con todo su corazón. Si lo hace así, Dios se complacerá. Si cree esto, podrá amar a Dios por sobre todas las cosas. Los que no aman a Dios, en primer lugar, es porque no creen en esto. Saben que deben hacerlo, pero no lo creen de corazón, por lo que no pueden amar a Dios en primer lugar. Desde que yo era nuevo creyente, he amado a Dios por sobre todas las cosas. En ese momento no sabía que la Biblia nos dice que debemos amarlo en primer lugar, y sin embargo, yo ya lo hacía. Mi amor a Dios sobrepasaba cualquier otro sentimiento. Hermano, usted no debe asistir a los cultos, cantar himnos y orar solo por rutina u obligación. Debe hacerlo con todo su corazón por amor a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se le ofrecía sacrificios a Dios, él no olía el incienso de un buey o de una oveja. Recibía el aroma del corazón de aquel que lo ofrecía. ¿Acaso Dios percibía el olor cuando se quemaba un animal? Claro que no lo hacía. Recibía el incienso del corazón de los que le ofrecían esos animales en sacrificio. Dios veía el temor reverencial y el amor de su corazón y luego recibía su aroma, su sinceridad y su amor. Ahora bien, a partir del Nuevo Testamento, cuando se asiste a los servicios, Dios recibe el aroma del incienso que emana del interior de su corazón. Él ve la sinceridad con la que se prepara para el culto, su anhelo por escuchar la palabra de Dios y el amor con el que entona las alabanzas para el Señor. Y entonces, repito, recibe el incienso del interior de su corazón. Les cuento algo. Desde que era nuevo creyente, cada domingo para venir a la iglesia siempre me he despertado temprano, me he bañado y luego me he puesto ropa limpia. Aún siendo pobre, me bañaba y lavaba mi ropa para el domingo. Por supuesto, aquellos que no tienen baño en su casa no pueden bañarse los domingos. No obstante, podrían ir a un baño público el sábado y hacerlo a fin de prepararse de la mejor forma para el día domingo. Como les estaba diciendo, todos los días me bañaba, pero el día domingo lo hacía con más cuidado y detenimiento. Me despertaba muy temprano y luego empezaba mi rutina del día domingo. Es decir, me afeitaba, me bañaba y me ponía ropa limpia. Cuando me refiero a ropa limpia, no quiero decir ropa nueva, solo significa ropa recién lavada, limpia. Eso es todo.
todo limpio, ropa interior, calcetines o medias, etc. A pesar que los calcetines no se ensucian tanto, no me ponía el domingo los que ya había usado el sábado por la noche. Desde que aprendí, después de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, que debemos temer y amar a Dios, he hecho esto todos los domingos. Es lo mismo con mi ropa interior. Nadie me enseñó a hacerlo. Lo hacía y lo hago en forma natural y de todo corazón porque amo a Dios. Quiero consagrar en forma perfecta todo el día domingo para el Señor con mi corazón, mi cuerpo y mi ropa, todos limpios. Cada domingo me cambio de ropa y me pongo una muda y un traje limpios. Por ejemplo, si tengo 3 trajes o ternos, los cuelgo en orden. Y si me he puesto uno de ellos este domingo, me pongo uno diferente el próximo domingo. En el caso de las camisas, hago lo mismo. No permito que alguien más ordene mi guardarropa, ni toquen mis trajes, camisas, ni calcetines. No dejo que nadie los toque, ni mi esposa, ni mis hijas. Cuando lo hacen, me desordenan todo. ¿Saben por qué? Porque yo cuelgo mi ropa en mi propio orden. Por ejemplo, no uso 2 veces seguidas un traje, ni una camisa, ni una corbata. Cuelgo la camisa que acabo de lavar en la parte posterior y me pongo la camisa que está primero en orden. Todo lo tengo ordenado de esta misma forma. Trajes, camisas, calcetines y ropa interior. Cada cosa en su lugar y en su debido orden. Uso la que está primera en ese orden. Cuando se lava una pieza de ropa, la pongo en la parte posterior. Por eso uso ropa limpia todo el tiempo. Y así se desgastan todas igual porque las uso el mismo número de veces. De esta manera, los domingos siempre me pongo ropa limpia. Desde que era un nuevo creyente, nunca he usado la misma ropa del día anterior para venir al culto el día domingo. Cada vez que me presento ante Dios, lo hago de esta manera. Ahora bien, con esto no digo que las hermanas deben maquillarse exageradamente ni usar joyas u otras cosas exteriores para venir a la iglesia. Si ama y cree en Dios de todo corazón, usted en forma natural se preparará lo mejor posible para venir a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios con todo su corazón y sinceridad. Si no tiene mucha ropa, no importa. Lave la que tenga y venga limpio a la iglesia. Si ama y tiene temor de Dios, se presentará en forma adecuada ante el Señor y lo hará de todo corazón. Y cada vez que he dado una ofrenda a Dios, la he preparado con anticipación y he usado los mejores billetes, es decir, los más limpios y nuevos. Y si Dios me ha bendecido con más ingresos, doy más ofrenda. No importa la urgencia que pueda tener, jamás, escuche bien esto, jamás debe tocar el dinero que ya ha separado para Dios. Cada vez que venía a un culto, siempre traía una ofrenda a Dios, sea grande o pequeña. Nunca he venido a la iglesia con las manos vacías. Tal como lo aprendí de un pastor hace mucho tiempo, he obedecido y he actuado así hasta la fecha. El 17 de abril de 1974 acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y a partir de noviembre de ese año el Espíritu tocó mi corazón para que hiciera esto y lo he venido haciendo desde entonces. Volviendo al mensaje, en el Antiguo Testamento, aun cuando las ofrendas diferían de acuerdo a la situación y al contexto, si el pueblo ofrecía sacrificios, tenían que ir al sacerdote a fin de preparar la ofrenda. La última parte de Éxodo capítulo 34, versículo 20, dice al respecto: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando era nuevo creyente no sabía este versículo, pero en la medida en que aprendí la palabra, comencé a preparar una ofrenda para cada servicio al que asistía. Tenía muchas deudas que arrastraba
por mis 7 años de enfermedad, así que me era muy difícil pagar todas las deudas con el dinero que mi esposa y yo ganábamos. Sin embargo, nunca ofrendé de mala gana ni con tristeza. Jamás me he arrepentido de haber diezmado u ofrendado. ¿Cómo podría haberme lamentado por haber ofrendado para la salvación de las almas y para llevar a cabo el reino de Dios y su justicia? Incluso cuando enfrenté dificultades financieras o cuando pedí dinero prestado para no presentarme ante Dios con las manos vacías, nunca me he arrepentido de ello. Antes de cancelar todas las deudas que tenía cuando era nuevo creyente, tenía dificultades financieras. No obstante, siempre he sido feliz al ofrendar a Dios. No importaba lo malo de mi situación, ofrendaba 3 veces a la semana, es decir, daba mi diezmo, una ofrenda de acción de gracias y una ofrenda para la construcción del santuario. Preparaba un mínimo de 3 sobres a la semana para el diezmo y las ofrendas. Lo he hecho constantemente cada semana. ¿Con esto acaso quiero decir que usted debe ofrecer una gran suma de dinero? No, eso no es así. Lucas capítulo 12, versículo 34 menciona: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Quiero decir que si en verdad quiere adorar a Dios con amor, en forma voluntaria y natural, preparará sus ofrendas antes de venir al culto. Creo que todos ustedes saben que Dios no pide que diezmemos ni ofrendemos porque Dios no tiene dinero. Dios desea recibir el aroma de su corazón, pero si viene a la iglesia y presenta su diezmo y ofrenda sin haberlos preparado, es decir, a último momento, Dios no los aceptará, ya que no ofrece ese incienso que representa sus ofrendas de todo corazón. Por eso, hay quienes no son bendecidos a pesar que vienen a todos los servicios y reciben la oración de bendición. Asisten a los servicios, pero el aroma del incienso de su corazón no es agradable a Dios. Tal vez se pregunte si lo que siembran, es decir, lo que dan, desaparece. Claro que no. Lo que han sembrado brotará algún día y lo cosecharán. El momento en el que ofrecen el incienso de su corazón es el tiempo en el que serán bendecidos. Cuando el incienso de su corazón se convierta en incienso grato a Dios, recibirán todo lo que han sembrado antes. Le pregunto, ¿cómo cree que Dios puede aceptar la adoración de los que vienen a los servicios deprisa, jadeando y resoplando sin haberse preparado para ello, o llegan tarde a los cultos o se quedan dormidos durante el servicio? Dios es el creador y el Señor de todas las cosas y es el único que merece toda nuestra alabanza y adoración. Sería una falta total de respeto si nosotros, como criaturas, adoráramos a Dios sin habernos preparado para ello. Dios se complace cuando adoramos y exaltamos su nombre con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios se complace cuando nos preparamos con gozo para venir al culto y nos bendice porque quiere compartir su amor con sus verdaderos hijos. Hermanos, los padres naturales o biológicos también se agradan cuando sus hijos les obsequian un ramo de flores o algún regalo. A pesar que no sea un obsequio caro, se sentirán muy felices porque sus hijos se lo han obsequiado con amor. La forma de expresar ese amor, por supuesto, será diferente de acuerdo a la edad de los hijos. De esta manera, espero que todos entiendan que Dios también se agradará si sus hijos dan lo mejor de sí para hacer todas las cosas con todo su corazón por amor a Él. Tengo mucho que compartirles acerca de los servicios de adoración. Hay mensajes específicos sobre la manera de adorar en espíritu y en verdad en las prédicas sobre el libro de Levítico que hemos compartido antes. Así que en estas prédicas me voy a enfocar solo en el aroma o incienso de su corazón que es acepto a Dios. En la próxima prédica les compartiré la manera de orar y de entonar alabanzas que a Dios le agradan. Todos ustedes oran y alaban a Dios. No obstante, deben ofrecer la oración y la alabanza que son agradables a Dios. No deben orar y alabar
como mejor les parezca. Por eso deben aprender a orar y alabar para complacer a Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público. Isaías capítulo 43, versículo 21 cita: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Les pregunto, ¿desean ser el gozo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Dios ha preparado muchas cosas y ha sacrificado muchas otras desde antes del inicio de los siglos con el fin de hacer de cada uno de ustedes sus verdaderos hijos. Para llevar a cabo un cultivo humano perfecto, Dios mismo ha experimentado el dolor de la traición y ha dado a su amado Hijo Jesús para que muriera por los pecadores. Lo hizo por todos ustedes con el fin de abrir el camino de la salvación y así llegar a ser verdaderos hijos que se asemejen a Él. Tal como lo señala Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús se hizo el grano de trigo que cayó en la tierra y murió porque conoció perfectamente el corazón de Dios. El Espíritu Santo, que es el corazón de Dios, también ama a los que creen en Jesucristo y son hijos de Dios. Los ama más de lo que ellos mismos se aman y los ayudará en sus debilidades hasta que alcancen la perfecta salvación. De esta forma, el Dios Trino nos muestra primero su gran amor y por eso nos dice en Proverbios capítulo 8, versículo 17, lo siguiente: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por eso, si usted tiene fe, debe conocer a Dios, debe saber claramente lo que Dios quiere, lo que le agrada y cuál es su voluntad y cómo es su corazón. Solo así podrá amar y complacer a Dios. No importa lo mucho que algunos hijos digan que aman a sus padres, si no saben lo que les gusta, lo que les agrada, ni cómo piensan, me pregunto, ¿cómo podrían ser buenos hijos? Por ejemplo, supongamos que sus padres quieren comer carne y usted no sabe qué tipo de carne les gusta o no sabe si les gusta el arroz u otra cosa como fideos, etc. Le pregunto, ¿cómo podría complacerlos? Y si sus padres odian los fideos y usted se los sirve porque cree que deben comer algo de harina para su salud, le pregunto, ¿estaría demostrando así su amor a sus padres? Solo podrán servir y amar a sus padres si conocen su corazón y su voluntad. De la misma manera, no deberá amar a Dios solo de palabra. Deberá también conocer su corazón y voluntad. Así sabrá lo que le agrada y lo hará. Y de esa forma, Dios lo bendecirá y responderá a sus oraciones. Dios dice que Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano le buscan. Para amar a Dios deberá conocer su corazón y saber su voluntad. Y cuando viva de acuerdo a su voluntad y al corazón de Dios, Él se complacerá por ello. Si ama a Dios según su propia opinión o forma de pensar, quizás eso no le agrade a Dios. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de sus pensamientos y aún de sus deseos se oponen a la voluntad de Dios. No podrá conocer el corazón ni la voluntad de Dios hasta que llegue al nivel del Espíritu completo. Y es porque usted tiene su propia forma de pensar. Por eso, si escucha con mucha atención y aprende la palabra de Dios y la obedece, Dios se agradará en usted. Por eso, Dios dice que Él ama a los que le aman y lo hallan los que temprano lo buscan. Buscar a Dios no significa que deberá orar y ayunar todos los días. Debe saber lo que significa buscar a Dios y después hacerlo en forma correcta. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes de ahora en adelante lleguen a amar a Dios con todo su corazón y muestren ese amor en hechos y con acciones, y así Dios los amará más. Aleluya.
Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.